para la iglesia. Amén. Lo que está pasando con Israel. Bienvenido. Le bendecimos. Un aplauso al Señor, un aplauso a Cristo. La vida del pastor Enrique Porras. Es un poquitico más alto que yo, un poquitico. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida del pastor Enrique Porras. Y Señor, gracias porque Él va a hablar la palabra tuya para este día. Y Señor, cubrimos, Señor, su familia, el ministerio. Y damos gracias por Operación Éxodo, por esa labor tan importante que están realizando a nivel mundial. Ayudando, Señor, a nuestros hermanos mayores, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y tu palabra dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldiciré a los que te maldijeren. Hay una promesa extraordinaria cuando bendecimos a este pueblo, Señor. Y el Valle de Sitín ama y bendice al pueblo de Israel. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Y bendecimos tu siervo y lo que él tiene. Señor, esta casa lo recibe con agrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos días a todos, hermanos. ¿Cuántos estábamos bien contentos en esta mañana? He estado desde la oración. Es más, antes cuando fui con el pastor y cruzamos allá con Erika y podíamos experimentar el mover de Dios que tiene en esta ciudad. Quiero que guarden en su corazón el diseño de Dios. Esta es una ciudad de refugio, como dice la Escritura. Es una ciudad, tenemos la ciudad de Nueva York, tenemos Hartford al otro lado. Es una ciudad que está estratégicamente colocada por Dios para un propósito muy grande en este último tiempo. Amén. Una de las cosas para que nosotros podamos entender que vivimos el tiempo en que estamos viviendo, primeramente comenzó cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo. Muchas veces nosotros hemos leído esa historia en Navidad, cuando el Señor fue presentado, pero nunca nos hemos percatado o dado cuenta lo que ese hombre anciano llamado Simeón dijo cuando él tomó al Señor Jesús en las manos, movido por el Espíritu Santo. Y el Simeón, cuando tomó al Señor Jesús de niño, él dijo, esto se encuentra en Lucas capítulo 2, dijo: ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y luego él dijo: luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjese el orden que dijo. Yo lo había leído muchas veces, pero el Espíritu de Dios me empezó a hablar del tiempo en que la iglesia, usted y yo, estamos viviendo. Este hombre, siendo judío, en el templo puso primero las naciones y luego puso a Israel. ¿Nunca se han dado cuenta de eso? ¿Por qué no lo hizo al revés? Porque ese era el orden que el Señor tenía. Jesús nuestro Señor, cuando Él le habló en el Evangelio de Juan, dice: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, estas conocen mi voz y me siguen. Y dice: tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Hola, allá me alcanzaron a mí y a ti. Somos ovejas que no, estaba hablando con puros judíos, dijo: tengo otras ovejas que no son de este rebaño, que tiene que traer, dice, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Él estaba hablando y gracias a Dios, porque ahí estaba usted y estaba yo. Ahí estaba, como dicen en México, estábamos de colados. Ahí que nos alcanzaron ahí desprevenidos y llegó una mano y nos metió, y así es un dicho ya muy mexicano que dice de colado. Entonces, ¿por qué el Señor habló movido por el Espíritu Santo a través de Simeón ese orden? Porque Dios tenía un propósito para las naciones como lo tiene para la nación de Israel. Aleluya. Y cuando él estaba diciendo estas palabras, me llevó el Señor a Mateo 24, donde habla las señales, y me mostró que estaban en el mismo orden que lo que Simeón había hablado. Primero dice, será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin.
Y la otra parte más adelante, el versículo 32 habla, dice, cuando veas la higuera reverdecer, sabes que el verano está cerca, el reino de Dios está a las puertas. La iglesia, y hemos visto que el Señor desde Cornelio en el libro de los Hechos, cuando recibe al apóstol Pedro y se derrama el Espíritu Santo en los gentiles, empieza esa palabra que había profetizado Simeón: luz de revelación a los gentiles. Y creció en los siglos hasta el día de hoy. Y hace como 4 años yo venía en un vuelo de Nueva York después de haber estado orando en Brooklyn. Iba de regreso a El Paso. Iba a Dallas y de Dallas tomaba otro vuelo a El Paso, Texas, porque su servidor vive en ese lugar. Y entonces ahí se siente enseguida de mí un hombre y yo sentí una paz, así como te pasa así que de repente Dios te pone paz con una persona. Y lo saludé y le pregunté quién era. Me dijo, yo soy un pastor que trabajo en la Sociedad de Traductoras de la Biblia, en la escuela, estamos en Dallas, a un lado del Wycliffe, donde se traduce la Biblia a todos los lenguajes. Y cuando yo estaba hablando con él, el Espíritu Santo, y me empezó a decir todo lo que estaban haciendo, me vino una pregunta y se la hice y que se las comparto. Y le dije, hermano, ¿cuántas etnias faltan para ser alcanzadas por el Evangelio? Y luego él me dijo, al menos de 4,000. Ay, jefe, fue un tiempo, pero el Espíritu dice, pero al ritmo que vamos traduciendo las Escrituras y se va llevando la palabra a los lugares, estimamos que en 10 años todas las etnias de la tierra habrán recibido la palabra de Dios en su dialecto. Anótelo, hace 4 años ya, El resto le quedan 6, fíjese. Entonces, fíjese cómo en el orden que estaba hablando Simeón, las naciones. Luego en 1948 nace del siglo pasado el Estado de Israel, como estaba escrito por el profeta Isaías, capítulo 66, donde él habla, donde dice, nacerá una nación en un día. En cuanto Sión estuvo en dolor de parto, dice el Señor que Él lo hizo nacer. Fíjese nomás, estaba profetizado, esta nación y otras naciones de Latinoamérica votaron a favor del establecimiento del Estado de Israel. Y esto que les comparto es muy importante porque el Señor, cuando nace el Estado de Israel, la higuera empieza a reverdecer. Y conforme esa higuera empieza a crecer, Dios puso un tiempo a los gentiles y luego un tiempo a Israel. Y cuando está llegando la plenitud del Evangelio predicándose, Israel está siendo restaurado, crecerá de orden de importancia en el mundo espiritual. Hola. Aleluya. Porque se trata de la agenda de Dios en la restauración de todas las cosas. Eso está escrito en Hechos capítulo 3, verso 21, donde Pedro dice en ese discurso, dice, es necesario que Jesús esté en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas escritas por los profetas desde los tiempos antiguos. Muchas de las escrituras del Antiguo Testamento, con más de 2,000 años, algunos hasta de 3,000 años, se están cumpliendo literalmente en este 2019, en este tiempo. Estamos entonces viendo que en este orden de que Dios está haciendo las cosas y que ha estado restaurando a Israel, primero dice en Ezequiel 36, dice, no lo hago, versículo 23 y 24, no lo hago por causa de vosotros, oh casa de Israel, lo hago por causa de mi santo nombre, aleluya, el cual profanasteis en las naciones donde habéis ido. Y eso tiene razón basado en Deuteronomio capítulo 28 y 29. Una de las consecuencias de dejar al Señor, Él dijo, los iba a esparcir por las naciones. Pero también dijo por su nombre, porque Él dio su nombre, su pacto con Abraham.
Él puso su nombre y Él hizo un pacto con la casa de Abraham, que esa tierra se las iba a dar por descendencia. Un pacto a la tierra, que esa tierra era para la descendencia de Israel. Jerusalén, hizo un pacto con Jerusalén donde dijo que ponía su nombre. Se lo dijo a David y se lo ratificó a Salomón, y a nosotros nos lo confirmó con el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Es el nombre de Dios sobre todo nombre. Él dio su vida en Jerusalén, en la cruz. Él resucitó en Jerusalén, y en Jerusalén se derramó el Espíritu Santo, y en el Monte de los Olivos ascendió al cielo. Hechos capítulo 1 versículo 13, y también dice en Zacarías capítulo 14 versículo 4 que Él regresará y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Jerusalén es este tiempo, correrá y crecerá de importancia, y no se trata de agendas de hombres, ni del infierno, ni de pensamientos o acuerdos. Se trata de que Dios es fiel a su palabra, y el único libro que dice que esto sucedería es el que usted tiene en sus manos, y se llama la Biblia. Y la restauración de Israel que está escrita ahí, que se está cumpliendo, te habla a ti y a mí en un tiempo de creciente confusión, que Dios es fiel a su palabra y que Dios está moviendo su agenda para enviar a su Hijo, porque Él nos ama y Él procura que se cumpla todo lo que está escrito. Por eso, mis amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos estamos viendo el terrorismo, el odio a Israel, y que repartan la tierra, y que Jerusalén oriental, y que Jerusalén esto, y que Jerusalén lo otro? A la luz de las Escrituras podemos discernir. Por eso insiste el pastor, y también está en mi corazón, no podemos dejar de leer, orar y meditar la Escritura, porque solo la Escritura nos puede dar el discernimiento del tiempo y ver quién está en la oscuridad tratando de manipularnos como títeres, como marionetas, ahí escondidos. Solo la palabra de Dios nos da la luz. Ahora, ¿por qué está viniendo una guerra tan terrible y tan contra Israel? Porque esto anuncia la venida del Señor. Amén. Y Satanás sabe que la restauración de Israel antecede la venida del Señor. Y como dicen los jóvenes en México, cuando se le va a acabar la película, o sea, se le está acabando el tiempo, y va a usar todas sus fuerzas, maldad, de todo lo que tenga a su arsenal, para que no se cumpla la palabra. Y hay dos cosas que dan testimonio en la tierra en el poder del Espíritu Santo: es la iglesia e Israel, de que Dios existe y que Dios es el Dios de todos los tiempos. Ahora, ¿cómo podemos fundamentar esto en la Escritura? ¿Cuántos hemos leído cuando un endemoniado gadareno le salió al encuentro al Señor Jesús? A ver, levanta la mano el que no lo ha escuchado. No tenga temor, dígalo. Dice que cuando el Señor Jesús cruzó en la barca la región de Gadara, le salió al encuentro un endemoniado gadareno, que no lo podían ni con cadenas, y vivía en los sepulcros, se golpeaba contra las piedras, y vino corriendo y se postró delante del Señor Jesús. Y le dijo estas palabras: ¿por qué vienes tú a atormentarnos antes del tiempo señalado? Escuche lo que está diciendo Dios. Ellos saben que la venida del Señor es el fin de ellos. Por eso le rogaban que no los arrojara al lago, y le pidieron que los arrojara al mar de Galilea, ahí al Tiberias, al lago. ¿Por qué? Y el Señor Jesús se los permitió,
porque no era el tiempo de ser arrojados al lago de la ira de Dios, que está escrito en Apocalipsis, en el juicio del trono blanco. Entonces, por estamos a la luz de la palabra, nosotros podemos entender que se trata de la batalla más grande de toda la historia. Y Valle de Sittim y usted y yo tenemos un papel vital para la venida de nuestro Señor. Y tiene que ver, está trabajándose en la unidad. Estuve con el pastor, oramos por las puertas, estamos en el reino de los cielos. Pero tiene que venir una restauración física que está sucediendo y espiritual en Israel antes de la venida del Señor. Aleluya. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 12, dice: ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Si su tropiezo, otra vez el mismo orden, fue la riqueza de los gentiles, fíjese, piense en lo que dijo Simeón, de la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Romanos capítulo 11, versículo 25, dice: porque no quiero que seáis arrogantes en relación a este misterio, que ha acontecido endurecimiento a Israel en parte. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice la Escritura: endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La que estamos hablando, el evangelio llegando a todo el mundo. Siguiente versículo, dice la palabra de Dios, porque dice: y luego todo Israel será salvo. Aleluya. ¿Se fija? El Señor, primero las naciones y luego Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Se fija? Entonces la plenitud de los gentiles, los judíos están regresando. Antes nosotros oíamos, las misiones y primero las misiones. Y ahora Dios nos está cambiando el orden de Él. No está diciendo que la dejemos de hacer, pero como nosotros ponemos primero la restauración de Israel, Dios nos va a dar la bendición, porque está escrito: bendeciré a los que te bendijeren, y nos va a dar la plenitud para cumplir el propósito en Nueva York, en White Plains, donde estamos. ¿Te fijas? Entonces, si Dios está haciendo esto, el diablo está trabajando para que la iglesia esté secada. No me importa Israel, esos judíos que se queden hasta el fin del mundo. Me he encontrado gente, cristianos, pastores, que piensan así en diferentes países. Cuando en Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 18, el apóstol Pablo escribe bien claro que nosotros éramos ajenos a los pactos, a las promesas, ¿verdad? Y que Dios, en su misericordia en Jesucristo, nosotros veníamos a ser enriquecidos por Él. Y de Él dijo que en sí mismo Él mataba las enemistades que habían entre ambos pueblos. Y entre ambos pueblos Él hizo uno. Entonces, en la cruz, ahí usted está viendo, en la cruz están los gentiles, como lo dijo Simeón, y está el pueblo judío. Usted lo puede recordar que los judíos lo entregaron y los romanos lo crucificaron. Ahí estaban los judíos y los gentiles, cumpliendo el Señor esa enemistad. Entonces, el antisemitismo, el rechazo a los judíos, no tiene fundamento en la Biblia. Hola. Aleluya. Y si yo lo estoy diciendo, estoy ofendiendo al Señor Jesús, porque Él en sí mismo nos, me incluyo y tú también, reconcilió. Amén. ¿Se fija? Entonces nos hizo uno. ¿Qué tiene que ver para nosotros en este tiempo, Valle de Sittim, entender esto? Vivirlo. Porque si tenemos todo lo que Jesús reconcilió, las naciones, y en Israel lo vivimos y lo enseñamos, todo lo que Él pagó y resucitó,
yo tengo derecho a entrar en ello. Aleluya. Señor. ¿Cómo puedo decir lléname Espíritu Santo si rechazo al pueblo judío? ¿O cómo puedo decir lléname Espíritu Santo si soy judío y rechazo a los gentiles? Estoy cismando, rompiendo, fisurando lo que Él reconcilió, y jamás el Espíritu Santo pasa por alto la palabra. Y si la palabra dice que de ambos pueblos, y si yo lo injerto en mi corazón, entonces voy a recibir todo lo que el Señor ha hecho y lo que necesita mi ciudad. Me va a dar todo lo que necesito en los dones del Espíritu Santo, de ciencia, revelación, de sanidad, de milagros, para la plantación de iglesias, autoridad sobre la violencia, sobre todos estos espíritus territoriales, porque todo lo que Jesús resucitó vive en mí y en el mundo espiritual se ve. Le voy a hablar de un ejemplo. Estábamos en Argentina, nos habíamos ido orando desde Buenos Aires hasta la Mendoza. Y estando allí en Mendoza, sentíamos mucha lucha y nos llevó el Señor con un pastor que tenía un negocio usted sabe que Mendoza es de vinos, y este pastor era un asesor de consultor de firmas de vinos. Y él estaba en su casa, un evangelista. Y cuando estábamos ahí, les empecé a compartir lo que les estoy compartiendo. Y él, cuando termino, me dice, esto es del Espíritu de Dios. A mí me enseñaron a rechazar a los judíos. La iglesia es Israel, Israel se va a quedar hasta el fin del mundo. Eso Dios los desechó, a ver si se arrepienten. Eso me enseñaron a mí. Y me di en mi teología y dijo, yo quiero pedirle perdón a Dios. Y este hermano que era evangelista de muchos años, como 20, 23 años en Mendoza, en toda esa región, de esa provincia que está pegada a los Andes antes de cruzar hacia Chile. Y oramos y ellos renunciaron a esta teología que había en su corazón. Cuando acabamos de orar, el Espíritu Santo se derramó de una manera poderosa. Y empezaron a llorar. Y estaba otro pastor que es el que coordina el trabajo en Argentina, Pastor Juan Carlos, y estábamos ahí. Y el Espíritu Santo nos reveló la raíz de la atadura de la ciudad. Y ellos habían orado por tiempo y nada sucedía. Cuando Dios la reveló y empezamos a orar, pasamos casi 2 horas en una intensa lucha espiritual y orando, declarando lo que Dios nos había revelado. Y es increíble porque ellos sabían que había algo. ¿Por qué la maldad estaba en la tierra? Aunque había iglesias, había problemas, había destrucción de familias. Y cuando Dios nos reveló lo que era, que un chamán, cuando los españoles venían exterminando a los indígenas, ahí se enterró, fíjese, todo esto nos lo reveló el Espíritu Santo, se enterró vivo atado con cordones al norte, al sur, al este y al oeste, y dijo, aquí me entierran vivo porque me voy a morir asfixiado, maldiciendo la tierra. Y cuando Dios nos reveló la raíz, las cosas empezaron a cambiar. Eso sucedió en Argentina. Otra, en la frontera entre decreto con Bolivia, con Paraguay, por unas situaciones muy tremendas de Bolivia tratando de atacar a cristianos, misioneros, en fin, y en otros países, en Colombia, en la frontera con Ecuador, en los Andes, en la frontera de Chile, en cantidad de lugares, vez tras vez, el Espíritu de Dios, cuando nosotros vivimos lo que Él ha reconciliado, todo lo que Él es, está vivo. Y porque, como decía mi hermano, ves, y hemos platicado, la obediencia de creer la palabra de Dios son las credenciales abiertas, vistas en el mundo espiritual. Y cuando usted ora y bendice al pueblo de Israel y cree que el Señor los está restaurando, como estamos llegando a la plenitud de los gentiles, donde estamos viendo cómo el evangelio se ha predicado, y en las naciones como se están oscureciendo, como en Europa, en Holanda, ya la gente dice, somos de la generación, los jóvenes, post-cristiana, óigame,
O sea que ya pasó el cristianismo, fue una ola del pasado, dejando al Señor y pensando que lo que están viviendo, todo este desenfreno y desorden, es lo nuevo, lo que les toca vivir. Nosotros estamos entendiendo en los tiempos, por eso retener la palabra, vivirla y practicarla nos da la autoridad en el Espíritu, porque su caminar con Dios y el mío es visto no solamente en el cielo, sino también en las tinieblas. Y esto reconciliado que estamos hablando de la restauración de Israel, y la creemos y oramos y sembramos, porque esta iglesia ayuda, a veces ofrenda a que judíos vayan, que están en dificultades. Ahora después, mañana vamos a salir a Brooklyn, allá a orar en la zona donde está la comunidad judía, que se han soltado las ataduras. Se trata de que Dios los está despertando, porque Él dijo en Ezequiel 36:24, dijo: los traeré de las naciones donde los dispersé y los volveré a traer a su tierra y los plantaré. En Jeremías capítulo 16, versículos 14 y 15, si está tomando nota, dice la Escritura: vivo yo, dice Jehová, que no se dirá más en aquellos días, vive Jehová que los sacó de la tierra de Egipto, sino que dice, la Escritura dice, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Eso se está cumpliendo. Este éxodo será más grande que el de Moisés, y mayores señales que las plagas que vio y la apertura del Mar Rojo vamos a empezar a ver, porque eclipsará ese, y lo está haciendo sobrenaturalmente. Entonces, hermanos, estamos entendiendo la agenda de Dios, preparando todo para la venida del Señor. Si no estuviera la restauración de Israel, porque la iglesia desde que comenzó en Cornelio hasta el día de hoy ha evangelizado, ¿sí o no? Y se ha levantado la obra. Pero ¿cuándo era el tiempo? Cuando empieza a reverdecer la higuera, como el Señor Jesús dijo. ¿Me fija? Entonces, ¿por qué ese odio? ¿Por qué las naciones? ¿Por qué hay que hacer esto y lo otro contra Israel? Porque Satanás, moviendo los hilos detrás, que si no fuera por la Biblia no lo podríamos discernir. Amén. Que está moviendo las cosas porque se trata del momento más glorioso de tu vida y de la mía. Ven pronto, Señor, como dice Apocalipsis. El fin de la Biblia dice en Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Se trata de la venida del Señor. Y yo quiero participar con todo lo que mi Padre me está llevando a participar. Y Él quiere que tú también te involucres en su plan, en su corazón. Jeremías capítulo 32, versos 40 y 41, si lo pueden poner. Ahí usted va a verlo cómo está determinado Dios en hacer la obra. Ahí dice el Señor que Él los va a traer. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra de todo mi corazón y de toda mi alma. Hola. Aleluya. Es el único versículo de Génesis a Apocalipsis donde Dios dice: lo hago con todo mi corazón y con toda mi alma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, yo amo a mi Señor y yo amo a su pueblo. Ahí me dio mi Salvador, me dio la palabra, me dio las profecías, ahí pagó por mis pecados, ahí resucitó, ahí derramó el Espíritu de Dios que hasta el día de hoy está en ti, está en mí, gloria. Y no tiene precio esto que estamos compartiendo, pero estamos en un tiempo en el cual el Señor está restaurando y tenemos que trabajar en la intercesión. Esta ciudad le va a tocar ver, es una ciudad de refugio. Eso me estaba hablando el Señor en la mañana, aquí, pastor. Esta ciudad de refugio, cuando venga la persecución y los bombazos y odio a las comunidades judías en la ciudad de Nueva York y en Hartford,
Este es un lugar donde van a tener refugio, esconderse de la persecución que tienen. Por eso está guardando las puertas. Por eso esta es una ciudad que Él ha preparado para ellos. Y como nosotros, que yo me incluyo, fuimos extranjeros y nos ha tomado el Señor aquí, entendemos lo que significa la misericordia de Dios en la ciudad. Y esa misericordia de Dios está en White Plains. ¿Está escuchando? Dios no lo trajo aquí por error, lo trajo por un diseño que Él tiene. Y no le importa que el hombre quiera poner una manera. Dios lo trajo, usted está con Jesucristo y Él lo tiene aquí. El Espíritu de Dios está aquí y usted es parte de su plan redentor y restaurador. Amén. Entonces, si el Señor los está llamando de regreso, también dice en Jeremías 16, si lo puede poner ahí, dice, enviaré los pescadores. Y después dice, enviaré a los cazadores. Mire lo que dice, he aquí yo envío muchos pescadores. ¿Qué hace un pescador? Avienta la red o avienta y el pez la muerde voluntariamente y lo trae. Voluntariamente el animal. La red pues ahí cae y lo trae a la fuerza. Y luego dice, y los pescarán. Y después enviaré, ¿qué dice? Muchos cazadores. Y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Esto se está cumpliendo también en nuestros días. Déjeme darle noticias de Francia. Nuestro hermano Javier, un pastor que trabaja en París, y han ido intercesores, han ido a Marsella, a León y a París. Y hermano cristiano que lo ven, que ayuda a un judío, le insultan y a muchos les escupen. No estoy hablando de los judíos, cristianos como tú y como yo, que creemos la palabra y les estamos ayudando con sus maletas o ayudarlos a visitarles, a llevarles una despensa porque están amenazados por el terrible terrorismo que hay ahorita y la opresión en Francia, esos chalecos amarillos. Las noticias dicen una cosa, pero son otra cosa que muy seria contra la iglesia y contra el pueblo judío. Entonces, ellos están experimentando como creyentes insultos, el rechazo de familia. El pastor tiene 3 hijos profesionistas y sabe, cuando se dio cuenta en el área de trabajo donde ellos trabajan, que ellos ayudan aman al pueblo judío, les discriminan en su trabajo. En París, profesionistas, ¿está escuchando? Entonces, este antisemitismo está provocando tan radical que los judíos ya no quieran vivir en Francia. ¿Y quién está usando esto? Dios. ¿Por qué? Porque Él no los quiere ya más en las naciones. Él puso su nombre en Israel para ellos. Para eso les está restaurando la tierra. Y en Ezequiel 36 dice, después del 24, en el 25 en adelante hasta el 28, dice la Escritura que ahí les quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, les limpiará de sus detestables abominaciones, pondrá un corazón nuevo. Y luego dice, y pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu. ¿Se fija? Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesús contigo y conmigo. A mí me fue y me buscó, me limpió de mis pecados, ha trabajado con como decían mis hermanos en la alabanza que estaba aquí, decía el hermano, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, todo ahí nos alcanzó el Señor y sigue trabajando, quitándonos iniquidades, cambiándonos los traumas, la personalidad, abriéndonos puertas, haciéndonos crecer la fe. ¿Cuánto nos ha estado pasando eso? Nunca me ha dejado el Señor, ni te ha dejado ni te dejará. Y Él, así como a ti no hay sombra de variación, Él lo está haciendo con su pueblo. Los está buscando, les está hablando y ellos están poniéndoles el deseo de regresar a Israel. Y en Israel está pasando algo que es de bendición. Nunca
antes, desde el libro de los Hechos, ni en el tiempo del libro de los Hechos, hay más judíos creyentes ahora en Israel que en aquel tiempo. ¿Y cree cuáles son los judíos que están creyendo en el Mesías, que es en hebreo el Cristo? Los que están llegando de las naciones. Ellos son los que están viendo los milagros y están viendo, dije, solo Dios nos trajo, el Dios de Israel, y ellos están más convencidos que los que han nacido y crecido ahí. Yo he visitado iglesias, he visto el mover del Espíritu Santo, la alabanza con ellos, hablando unos en hebreo, otros en árabe, y acá nosotros acá en español, los mismos cantos ahí, los ven en hebreo, en árabe y acá en inglés, y es una cosa impresionante lo que Dios está haciendo. Y Dios es, como decía y hablaba con mi hermano, la venida del Señor Jesús está más cerca que lo que pensamos. Por eso los medios de comunicación trabaja duro el enemigo para cegarnos el entendimiento. Pero a través de la Escritura y la intercesión, en el que viene la revelación de Dios, y en la Escritura podemos discernir lo que está sucediendo, entender lo que está sucediendo. Estamos en la convergencia profética más grande de la historia, donde toda la Escritura y los acontecimientos del mundo están convergiendo. Todo se está apuntando y Jerusalén cobrará más y más importancia. Usted lo va a oír. No, que la Jerusalén le pertenece a esto, que lo otro. Y suena en el mundo caído muy atractivo. Estamos bien, el humanismo, tú estás bien, yo estoy bien, qué bueno. Esa es la manera de resolverla, pero nosotros vivimos en la agenda de Dios. Amén. Y la Escritura es la que nos da la dirección y es el camino. Amén. Entonces, a la luz de esto, ¿por qué es importante la oración? Yo estaba pastoreando en la alianza de los pastores allá en Santa Catarina, en Monterrey, México, y de allá el Señor me llama y me empieza a poner más carga por Israel, y orando, sin buscar un centavo, por unos empresarios me buscaron, me pagaron el vuelo, y tuve 3 semanas de la noche a la mañana, estaba en Israel, y desde entonces me ha ido llevando, pero en la oración, porque como Daniel capítulo 9 dice que cuando él vio que se cumplían los 70 años que había hablado Jeremías, que iban a regresar a Israel, él empezó a orar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Nosotros orar, pedir por la paz de Jerusalén. Isaías 62 dice: sobre tus muros he puesto guardias, día y noche no callarán jamás, hasta que establezca Jerusalén por cabeza de las naciones. Tenemos una tarea de intercesión. ¿Sí? Entonces el ministerio donde Dios me llamó a servir en Operación Éxodo nació en Jerusalén, siendo cristianos, orando, y empieza Saddam Hussein a enviar proyectiles para tratar de destruir, y es cuando estábamos orando, y ahí el Señor dice: ahora voy a levantar a mi iglesia y los van a traer del norte, y no, si nos dio el orden, como está en la escritura en Jeremías 16, y luego de todas las demás naciones, y empezaron a salir de Rusia. 2 millones de judíos han salido de Rusia hasta el día de hoy, y ahora de todas las naciones. Y Estados Unidos tiene la mayor población judía de todo el mundo fuera de Israel. La lucha por eso se está intensificando, porque no quiere el diablo que salgan. El miedo, los ataques, está trabajando en las encrucijadas. Es otra enseñanza de la intercesión, pero está trabajando en las encrucijadas, en los diseños para poner miedo, para poner muerte, para que la gente se paralice y no salga y no vaya. Usted y yo no nos movilicemos. Por eso, alabo al Señor por la oración diaria aquí. Aleluya. Porque Dios nos da la fuerza, la autoridad, y con lo que les decía, como me enseñó en Argentina, Él me dijo, porque me decían los pastores: evangelizamos, plantamos iglesias, pero no podemos, decía llorando, no podemos con la violencia. Y ahí me mostró una visión el Señor,
como les decía, en la cruz, Él muriendo, dando su vida, yo estaba detrás y veo una mano con una sierra, con el cuerpo del Señor en la cruz, cortando de arriba abajo, y una mano que avienta la mitad, y me espanté. Y cuando me dijo eso, lo vi, me dijo, no podemos con la violencia. Y el Espíritu Santo, con una fuerza de autoridad, me dijo, por eso. Así sentía la mano de Dios así. Dijo, por eso no pueden con la violencia, porque tienen violencia contra mí, lo que yo he reconciliado. Y en el mundo espiritual ellos tienen violencia, y las tinieblas tienen derecho sobre mi iglesia. Por eso le digo que en las puertas y en todos los lugares donde me ha llevado el Señor, me ha confirmado que teniendo ambas cosas reconciliadas, el espíritu de muerte no puede enseñorearse sobre mí. Hola, ¿está escuchando? ¿Entiende lo que está haciendo el Señor? Vida, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y entonces el ministerio de Operación Éxodo, cuando el Señor me llamó y empecé en la ciudad, cuando trabajaba, servía el Señor en la Alianza de Pastores, me dijo el Señor, me llamó a entregar la iglesia, como decía el pastor Aurelio, y yo dije, Señor, a donde tú me lleves, y me llevé sin haber ido más que nomás a Colombia, cuando todavía era empezado el Señor a hablarme de las naciones. Entregué la iglesia, la Alianza de Pastores, entregué mi parte del miembro del consejo del movimiento de iglesias del Ministerio de Castillo del Rey, en el cual servía, y me vine completamente al Señor. Y el Señor me empezó a llevar nación tras nación a lugares difíciles, pero Dios ha abierto el camino. Y su pueblo está regresando. Estamos trabajando, los pastores de las iglesias, lo que hacemos aquí, oramos, el Señor nos da revelación y hacemos lo que Dios nos dice, porque Él está abriendo caminos para que ellos regresen. Hermana que está ahí, ponga Jeremías 31:21, si es tan amable, y escuche lo que dice la palabra, y ahí se va a dar cuenta porque es importante. Esta ciudad en White Plains, establécete señales, ponte majanos altos, o sea, de piedras altas, de piedras de límites. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde te fuiste. Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Yo he leído la historia de la colonización, y los judíos que llegaron en el tiempo de la colonia británica entraron por estas puertas y empezaron a entrar a los Estados Unidos. Y dice la Escritura, dice, vuélvete por los caminos por donde te fuiste. ¿Qué quiere decir? Que esta ciudad es estratégica. Está en medio de dos puertas, de Hartford, y está la otra puerta que es Nueva York, el puerto de Nueva York. En Nueva York llegaron los primeros, huyendo de Brasil, ¿no?, que se llamaba antes Nueva Ámsterdam. Entonces, si Dios tiene un diseño, la intercesión conforme a Isaías 62:10, pasad por las puertas, allanad el camino. Dice, quitad las piedras y alzad pendón a los pueblos. Eso es la oración de intercesión. Y como esta iglesia ora y bendice a Israel, Dios les da revelación de la ciudad. Dios les da, como Daniel, revelación del Estado y de la nación. Si usted ha estudiado Daniel capítulo 9, usted se va a dar cuenta que de en adelante él empezó a orar por Israel, y Dios le habló el plan de todos los tiempos. Las bestias que iban a venir, las 70 semanas, pero todo comenzó cuando él empezó a orar por la restauración de Israel. Hechos capítulo 1, versículo 4, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Le preguntan los discípulos. Ya habían visto que él cumplía todo, ya estaba resucitado, podía entrar como rey, pero no estaba usted ni yo, así es que no entró, gloria a Dios. Pero sí les dio, por preguntarle por Israel, les dio el plan de todos los tiempos. Pero me dice, estaréis aquí hasta que recibáis al Espíritu Santo, y les dio el plan. Me seréis testigos en Jerusalén.